Nuestro eslogan es Neurociencias en Acción, así que empezaremos ya con la charla de hoy, que se titula Estudios neurocientíficos sobre pobreza infantil, a cargo del doctor Sebastián Lipina, quien es doctor en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, diploma en Ciencias Sociales Flaxo, investigador del CONICET, director de la Unidad de Neurobiología Aplicada del CEMIC-CONICET, profesor del Seminario Pobreza Infantil y Desarrollo Cognitivo de la Universidad Nacional de San Martín, fellow del Center of Neuroscience and Society de la University of Pennsylvania, Estados Unidos, codirector del International Mind, Brain and Education School, Fundación Ettore Majorana, Italia, miembro del Comité de Ética de CEMIC, investigador voluntario del programa On Call Scientists de la American Association for the Advancement of Science, Estados Unidos, consultor de la Organización Panamericana de la Salud, del UNICEF y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, como verán, es un currículum sumamente extenso que le hemos tratado de resumir. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Lipina. Muchas gracias. Muchas gracias. No, lo voy a necesitar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, llegamos a jueves. Falta un día y viene el fin de semana. Encima hay feriado el martes, así que vamos a ponerle un poco más de esfuerzo. Lo primero que quiero hacer es resaltar precisamente lo que implica la Semana del Cerebro acá en Bariloche, porque cuando uno viene y se sienta a escuchar una charla o va al SCUM a ver las exposiciones, lo que hay detrás es un esfuerzo enorme de un montón de personas, como dijo Romina, que están trabajando durante mucho tiempo, muchas horas, sacándole tiempo al trabajo cotidiano y además el esfuerzo económico y de recursos humanos de un montón de personas. Eso no es frecuente en la Argentina, así que mi agradecimiento por permitirme participar de esta semana. Voy a ver si puedo honrar el compromiso, eso lo dirán ustedes al final de la charla. Y por supuesto, gracias por la invitación, porque obviamente eligen 5 personas por año y que lo elijan a uno para poder hacer esta actividad es un honor muy grande. Algunas cuestiones comunicacionales van a tener un problema grave conmigo. Primero, yo no soy un experto en comunicación de la ciencia, por lo tanto puedo cometer muchos errores del tipo de hablar en lenguaje difícil, técnico, y lo que les pido ahí es que para honrar la situación pedagógica de la semana, de lo que implica la Semana del Cerebro, levanten la mano y pregúntenme lo que fuese necesario. Yo después me arreglo. Vienen los aviones cuando salen tarde pero llegan a horario. Yo después voy ajustando los tiempos de las diapositivas, no hay ningún problema. Hablo muy rápido y eso también les puede generar un problema. Les pido disculpas de manera anticipada. Probablemente sea un problema familiar. En casa hay que levantar la mano para hablar y todos hablamos rápido. Y hay algunos aspectos pedagógicos que quiero compartir con ustedes antes de empezar, que tienen que ver con las diapositivas y tienen que ver con otras cosas. Lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes cuál es mi concepción muy general, daría para horas, de lo que significa ser un investigador científico y trabajar en ciencia. Para mí la ciencia es un proyecto de la humanidad que tiene milenios de desarrollo. Por lo tanto, uno está trabajando en una línea del tiempo de manera tal que me preceden a mí, a todos los que trabajamos, mucha gente que ha hecho mucho esfuerzo y que en el mejor de los casos lo que uno hace quizá sea un granito de arena para las generaciones futuras. En ese compromiso que uno tiene es muy importante la comunicación y también, bueno, el esfuerzo cotidiano, pero también entender que uno es parte de una cadena. Y en ese sentido hay cosas que no tomé de los que vinieron de atrás, me sabrán disculpar, y espero que algunas de las cosas que estamos haciendo con mis compañeros y mis colegas en el área de neurociencia y pobreza en el mundo sirva para seguir avanzando, que ese es el gran esfuerzo. Es decir, no pretendo resolver demasiados problemas con todo el esfuerzo que hacemos desde hace 2 décadas y media, pero sí sumar un grano de arena para seguir pensando y construyendo. Segundo, las diapositivas mías tienen 3 colores de fondo. El gris es donde están las preguntas que voy a compartir con ustedes. Después está en blanco, que es el desarrollo de cada una de esas preguntas. Y cada tanto va a haber una de fondo rojo que son de conclusión. Así que si de algo les sirve, les voy a dejar las diapositivas para que cuando las retomen ustedes en sus computadoras, aquel que esté interesado, se las voy a dejar, no sé a quién se las tengo que dejar. Se las voy a dejar a ustedes y a alguien de los organizadores. Así que si no quieren perder tiempo tomando notas o sacando fotos, van a tener la diapo para verla bien, ¿sí? Después. Ayer estuve en una charla y vi que algunos sacaban fotos, yo mismo lo hago, pero sepan que las van a tener.
Debajo de las diapositivas a veces van a aparecer nombres y años. Son las citas en las que está basada la información que está puesta en la diapositiva. Si a alguien le interesa alguna de esas citas, me escriben. En la última diapositiva, en donde yo termino la charla, va a estar mi mail, mi correo electrónico. Me pueden enviar lo que necesiten. Y por último, como sé que en los auditorios hay... por último, antes de empezar, no es que estoy cerrando la charla. En los auditorios suele haber distintos tipos de personalidades, como en cualquier momento, en cualquier situación de la vida social. Entonces, hay gente que se anima a levantar la mano y preguntar. Es un tema para preguntar, es un tema para discutir, obviamente, sobre todo hoy que tenemos los números actualizados de pobreza de la UCA y hoy del gobierno. Pero les dejo y vayan pasándose fichas, vayan repartiéndolas, por favor, atrás, para que anoten alguna pregunta. Nosotros los investigadores vivimos de hacer preguntas y en los auditorios donde uno tiene la oportunidad de estar con tanta gente como ustedes, tan diversa además, no de la especialidad, una de las cosas que yo les pido, por favor, es que me dejen las preguntas, porque yo las llevo al trabajo y las comparto con mis compañeros. Y eso nos permite a nosotros seguir avanzando. Las preguntas del que no está en el área para mí son muy valiosas, porque son las que nos orientan un poco para ver cómo ajustar la puntería, ¿sí? Si no, estamos siempre en un soliloquio técnico difícil de salir. Bien, como les dije, las diapos grises son de preguntas y lo que voy a hacer en esta charla, en primer lugar, es tratar de compartir con ustedes algunos aspectos conceptuales generales sobre cómo conceptualizamos en nuestro trabajo el desarrollo humano y la pobreza. Son dos temas que tienen más de un siglo de estudio en distintas disciplinas científicas, así que es un esfuerzo muy grande de reducción, sepan disculparme por eso. En segundo lugar, voy a tratar de responder la pregunta, ¿cuál es la evidencia que tenemos en el área de trabajo de neurociencia y pobreza sobre las asociaciones que hay entre alguna situación de pobreza y lo que le ocurre al sistema nervioso? Después les voy a tratar de contarles cuán poco sabemos, pero cuánto estamos avanzando en los últimos años sobre cómo explicamos la asociación, porque una cosa es relacionar dos variables. Tengo pobreza, tengo problemas, tengo alguna alteración o modificación en el cerebro. ¿Por qué motivo ocurre? Eso requiere de una explicación causal. Y encontrar la causa de esas asociaciones para nosotros es muy complejo. En general para cualquier investigador, ¿no? En general. Bueno, les voy a contar en qué estado está el estudio de los factores de mediación y de moderación, que son esas formas de analizar la asociación entre variables. ¿Cuánto podemos modificar esas asociaciones? ¿Sí? Fíjense que estoy utilizando mucho la palabra asociación. Y eso es porque la mayoría de los estudios lo que nos muestran son relaciones entre variables, pero no nos explican necesariamente por qué ocurren esas asociaciones, ¿sí? El lenguaje es muy importante saber utilizarlo, sobre todo en el área de desarrollo y pobreza. Y obviamente voy a abrir la discusión con cuáles son las implicancias básicas que tenemos sobre cuánto de esta evidencia tiene implicancia científica y política, ¿sí? Cuáles son las preguntas con las que voy a terminar la charla, son las preguntas del área y algunas cuestiones con la política pública. Bien, vamos con lo primero. Aspectos conceptuales del desarrollo. Miren qué complicada que es esta diapositiva. Pero es muy importante. Ustedes lo que ven en esta columna son niveles. Podemos llamarlos niveles de análisis o de organización. Y en este sentido, que es el tiempo, lo que vemos es la posibilidad de que para cada uno de estos niveles haya una trayectoria diferente o parecida a la del otro nivel. Cualquier evento del desarrollo, cualquier atributo, cualquier aspecto que analizamos, tiene alguna forma de explicación en cada uno de esos niveles. El primer nivel, que es el del ontosistema, el del individuo, puede tener niveles biológicos, por ejemplo la actividad genética o neural, el nivel cognitivo-emocional y el conductual. El individuo estaría en este modelo, es un modelo teórico, estaría incluido en este sistema. Y después tenemos ya lo que ocurre a nivel alrededor, en las zonas proximales de la vida cotidiana de los individuos, lo que pasa en la familia, luego en las relaciones que se dan entre las familias, la escuela, los médicos, que lo llamamos técnicamente mesosistema, lo que ocurre en la sociedad a nivel de la industria, del comercio, de la actividad de trabajo de todos nosotros, el gobierno, y finalmente todo el marco de normas, valores y costumbres que rigen nuestra cultura. ¿Sí? Entonces, cualquier aspecto del desarrollo tiene que contemplar alguno de esos niveles y puede ser explicado. Distintas disciplinas científicas se ocupan predominantemente de explicar el desarrollo en alguno de estos niveles. Por ejemplo, la neurociencia está más bien ubicada por ahora a nivel individual. ¿Sí? Las imágenes no son de grupos por ahora. Y el estudio de la comunicación entre cerebros recién empezó hace quizá un lustro, es muy reciente, cómo es que funciona el cerebro cuando se comunica entre dos individuos.
Entonces, es importante entender que las trayectorias del desarrollo, de cualquier aspecto del desarrollo, son multidireccionales, como lo dice allá arriba, acá, e interdependientes. De hecho, sabemos muy poco cómo explicar el correlato entre los distintos niveles de organización. Cuando yo tengo un dato genético, no sé bien cómo se relaciona con la conducta, más que a través de algún tipo de asociación que hago. Entonces, la explicación de un atributo del desarrollo en los distintos niveles es algo que todavía estamos tratando de resolver y nos va a costar probablemente muchos años más a todos. Por otra parte, miren, este es otro ejemplo de cómo la neurociencia lo suele graficar. Este sería el nivel de lo individual visto por un neurocientífico específicamente. Tenemos desde el nivel molecular hasta la conducta, en cada nivel de organización, distintos aspectos que están relacionados y sus relaciones entre todos ellos. Entonces, tenemos que pensar en términos de multidireccionalidad e interdependencia, siempre. Básicamente eso nos rige cualquier interpretación de los resultados y el diseño de nuestros estudios. Les prometo que se va a poner un poco más fácil ahora. Entonces, ven que acá tenemos distintos niveles. Esta manera de describir el desarrollo es una manera que la propone una teoría ecológica del desarrollo en psicología del desarrollo. Yo puedo usar esta teoría para categorizar distintos sistemas de riesgo. Acá tienen al chico y los sistemas que estaba mostrando antes, los niveles, que van conteniendo unos a otros. En cada uno de estos contextos de desarrollo puede haber un conjunto enorme de factores que pueden funcionar como de riesgo para el desarrollo o de protección. Muchos de ellos ustedes los conocen y obviamente los colegas lo conocen todos, pero por ejemplo, a nivel del niño, del ontosistema, fíjense el tipo de factores de riesgo o de protección que tenemos. El estado de inmunidad y el microbioma materno-prenatal o la exposición prenatal mientras la mamá está embarazada a drogas o tóxicos ambientales, la salud nutricional de la madre en el periodo del embarazo, la cantidad de controles que una mamá hace durante el embarazo y sucesivamente. El estrés ambiental, la estimulación ambiental. En la medida en que esto está presente y es necesario, es un factor de protección. En la medida que está ausente y es necesario, funciona como factor de riesgo. ¿Sí? Que sea factor de riesgo significa que puede o no generar una alteración. ¿Sí? No necesariamente la presencia implica sí o sí una alteración. Y así tenemos distintos tipos de factores de riesgo y de protección para cada uno de estos contextos del desarrollo. Después, cuando tengan las diapos, mírenlos para ver cómo ubicarse. Pero para que se den una idea, menciono algunos de cada uno. En el mesosistema, que es el mundo en donde los adultos que están a cargo de la crianza de los chicos, que es este es el mundo del mesosistema, y ahí tenemos que la salud mental de los padres y de los maestros pueden ser factores de riesgo de protección del desarrollo. Nosotros no podemos estudiar la salud mental de los maestros, porque no lo podemos hacer en la realidad, no nos está permitido implementarlo eso, por cuestiones gremiales, de los sistemas educativos. Incluso si tenemos consideraciones éticas adecuadas, no lo podemos hacer. Esto significa que hay un montón de aspectos que están planteados en algunas culturas como factor de riesgo, pero en otras no los podemos estudiar. ¿Sí? Lo cual agrega un poco de dificultad para avanzar en el conocimiento. Perdón. En el exosistema, que es el mundo de la sociedad civil, por ejemplo, uno bien claro, la falta de movilidad social es un factor de riesgo del desarrollo, obvio. Hoy en día hay mucha más probabilidad de seguir siendo pobre si uno nace en un hogar pobre que pueda moverse. Esa movilidad está quieta hace bastante tiempo. Y en la medida en que haya crisis económicas va a estar más difícil. Y a nivel del macrosistema, por ejemplo, la discriminación, la estigmatización y la exclusión, que están a la orden del día en muchos contextos, son factores de riesgo y de protección. Fíjense que algunos de estos factores los estudia la neurociencia, pero otros los estudian otras disciplinas. La educación, la antropología, la sociología, la filosofía, la teología incluso. ¿Sí? Es importante entender que si el desarrollo es complejo y tiene multidireccionalidad e interdependencia, evidentemente los aportes de una disciplina tienen necesariamente que ser complementados con la de otra. Ergo, en consecuencia, siempre tenemos que generar situaciones de diálogo con todas las disciplinas. ¿Ah? Podemos hacer un diseño específico de una para contestar una pregunta en un contexto, pero tenemos que tener cuidado cuando lo extrapolamos o lo generalizamos. Uy, le estoy pifiando. Esta es otra manera de verlo. En este eje tenemos el desarrollo autorregulatorio. La autorregulación es el conjunto de habilidades cognitivas y emocionales que permiten que nos adaptemos continuamente a cualquier objetivo que tengamos que resolver en la vida cotidiana, básicamente. ¿Sí? Entonces, en general, para nuestra especie esperamos una trayectoria que es como la de esta curva de acá. Es teórico este gráfico, ¿sí?
Entonces, en esta curva, la corté en la adolescencia porque a partir de acá se ameseta y después cae. Les pido, no quería tener tanta mala onda, digamos. Todos los factores de riesgo que les mostré antes y de protección son los que hacen que esta trayectoria pueda subir o bajar. Entonces hay trayectorias muy diferentes y posibles para distintas personas. No es que lo que impacta para todos iguales, porque hay mucha diversidad y se los voy a contar de a poco. Entonces, cada etapa del desarrollo tiene una necesidad y en cada etapa los factores de riesgo y de protección pueden generar alteraciones de esta trayectoria de manera distinta. Y algo muy importante, fíjense que acá hay una banda que dice nutrición, sueño, ejercicio, nutrición, sueño, ejercicio. Durante todo el desarrollo es importante la nutrición, el sueño, el ejercicio y por supuesto la regulación del estrés. Acuérdense de esas 4 porque las voy a retomar en la última diapositiva cuando veamos las implicancias de la evidencia. Por otra parte, cuando hay mucho factor de riesgo que hace que esta trayectoria baje, cambia el estado inmunológico, cae, empiezan a aparecer, por ejemplo, síntomas de inflamación cuando uno no tiene un síntoma de enfermedad, ¿sí? Y la respuesta endocrina, es decir, la respuesta al estrés del sistema que ayer nos explicaba el doctor Albano, empieza también a desregularse o por lo menos a intentar adaptarse, según la teoría del estrés que uno tome. Es decir, en la medida que hay presencia de muchos factores de riesgos, el compromiso del organismo involucra no solo al sistema nervioso, sino también al inmunológico y al endocrino. Y va todo de la mano. Mucho de lo que escuchamos ayer, que contaba el doctor Albano, van a ver que está presente casi en cualquier aspecto de la vida cotidiana. Por lo tanto, en el estudio de la pobreza también. Otro tema, la pobreza no ocurre limpia sola, siempre ocurre con otras adversidades. Y la adversidad específica, la especificidad de la adversidad por pobreza en el sistema nervioso, tenemos que considerarla o sola o acompañada de otras adversidades. Hay 2 investigadoras americanas que propusieron este modelo. Si en este eje tengo el eje de la privación, de manera tal que acá es baja y acá es alta, y en este eje tengo el nivel de amenaza, que implica la vida cotidiana, yo puedo tener, en este cuadrante, los ambientes sin amenaza y sin privación, que son los que uno esperaría tener como típicos del desarrollo. Y allá en la esquina voy a tener en los que uno no quiere estar, los más amenazantes y los más deprivados. La pobreza en general es considerada como una situación en donde tenemos un poco de todo, pero hay otras adversidades que tienen componentes diferentes. Podría haber otro modelo, este es el modelo que propusieron las autoras. En Bariloche podría ser otra cosa, en Buenos Aires podría ser diferente también. Es decir, al abordar el problema de la pobreza tenemos que tener claro que no solamente el desarrollo es multidireccional e interdependiente, sino que hay coocurrencia de adversidades. Y ese es un problema para investigarlo. Fíjense que lo único que estoy haciendo hasta ahora es agregar variables. Todo el tiempo estoy agregando variables. Para un investigador es lo peor que puede ocurrir. Porque nosotros queremos contestar una pregunta y lo que nos pasa a los que estamos en pobreza es que tenemos cada vez más factores. Entonces, un dato importante, el impacto de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y del sistema nervioso depende al menos hasta ahora de 4 factores claramente identificados. La acumulación de riesgos, cuyo mecanismo sería el de estrés, el mecanismo de acumulación y de efecto. La susceptibilidad individual. No a todos nos pasa que vivimos de la misma manera, lo explicaba muy bien el doctor Albano ayer, incluso para las patologías psiquiátricas. Tenemos diferentes tipos de susceptibilidades. La pobreza nos impacta de distintas maneras a cada uno. La coocurrencia de adversidades y el tiempo de exposición a la pobreza. No es lo mismo estar expuesto durante los primeros 2-3 años de vida solamente que toda la primera década de vida o al final de la vida. El impacto de esa exposición sobre el desarrollo cerebral es diferente. ¿Sí? Bien. Vamos a la pobreza. Este libro lo pueden consultar gratis, se lo bajan por un PDF, es excelente, son más de 200 definiciones de pobreza de todas las disciplinas, antropología, sociología, epidemiología pediátrica, no está la neurociencia, no nos invitaron a ese glosario, hay que ver si la neurociencia puede aportar una definición de pobreza, de hecho, ¿no? Pero lo que van a encontrar acá es 200 definiciones e indicadores en las que solamente está representado en un 3% la infantil. En los estudios de pobreza de todas las disciplinas, la pobreza infantil, hasta el año 2009, que era esta publicación, estaba subrepresentada, ¿sí? Siendo que es uno de los fenómenos más prevalentes en la incidencia de la pobreza. Ustedes saben que la mayor cantidad de pobres en el mundo son niños.
En la Argentina, con datos oficiales de UNICEF y de la UCA, hoy 5 de cada 10 chicos en nuestro país viven en condiciones de pobreza, por ingreso o multidimensional. Sin embargo, en el estudio de esto está poco representado. La experiencia de la pobreza difiere entre culturas. Y si hablo de cultura, acuérdense, el gráfico ese de todas las flechas, el último, normas, valores y costumbres, significa que puede diferir en Bariloche o entre los barrios de Bariloche y el conurbano bonaerense o cualquier otra ciudad o barrio de cualquier lugar del mundo. Puede diferir. Todas las definiciones siempre refieren a alguna pérdida de competencia y de derecho. Siempre. Dentro de esas 200. Por otra parte, diferentes medidas de pobreza se pueden asociar con distintos efectos. Si uno toma ingreso y analiza qué pasa con el cerebro, de golpe encuentra una asociación que está definida por una función lineal. Y si yo tomo la educación de la madre, la definición es logarítmica. En términos más concretos es, si yo tomo una u otra medida, lo que encuentro puede ser diferente. O sea que es muy importante elegir qué medida de pobreza es la que voy a utilizar en mis estudios para responder qué tipo de preguntas. ¿Sí? El otro aspecto importante, sobre todo los que trabajan con poblaciones que están viviendo la tragedia de la pobreza, es que la experiencia psicológica del que vive esa carencia es una experiencia que se traduce en una experiencia que tiene que ver con estrés, con dolor y con enfermedad, muchas veces, y algo muy interesante que lo da la teología, que para mí es la definición que más se acerca a la neurocientífica en términos de autorregulación, y es la pérdida de conciencia de que uno es un sujeto de derechos. Y no estoy hablando de filosofía. Estoy hablando de que si uno tiene pérdida de esa conciencia, hay muchas cosas que deja de hacer en la vida cotidiana para resolver sus problemas. ¿Sí? La experiencia de pobreza infantil no está representada necesariamente sin embargo, en la neurociencia todos usamos o NBI, o ingreso, o educación, y sin embargo estamos hablando de lo que ocurre de manera muy aproximada en la familia. Pero cómo vive la pobreza cada uno de los chicos que están en ese hogar es algo que esas medidas no me permiten verlo. Por lo tanto, hay todo un área de trabajo de mejorar los indicadores de pobreza infantil para empezar a entender más precisamente qué aspectos del desarrollo cerebral se asocian con qué tipo de experiencia dentro de la pobreza. Eso es algo pendiente también. Y lo que les dije antes, encontrar una causa de las asociaciones es hipercomplejo, ¿sí? Por la naturaleza multidimensional de todo el fenómeno del desarrollo y de la pobreza. ¿Vamos bien por ahora? ¿Alguna pregunta de algo técnico? Qué mentirosos que son. ¿Qué evidencia tenemos de las asociaciones entre pobreza y desarrollo cerebral o sistema nervioso? Esta es una pregunta que me va a llevar unas cuantas diapositivas. Fíjense qué interesante. Si uno pone en un buscador de trabajos científicos las palabras en inglés, neurociencia y pobreza, encuentra un total aproximado, lo hice para el año pasado, está desactualizado, ya está cambiado. Este es un buscador típico de artículos médicos y de salud, en donde uno encuentra muchos resultados. Entonces uno encuentra aproximadamente 230 artículos que empiezan en la década del 80. Pero los primeros trabajos empíricos empiezan realmente en el 2003, acá. ¿Sí? Y fíjense que trabajos de intervención solo hay, hasta fines del año pasado solo había 5 publicados. Yo les voy a mostrar datos de 3 nada más. Hay mucho sobre asociación, poco sobre intervención, y en total eso es muy poco. Ustedes dirán, bueno, Sebastián, 200 trabajos en la última década es un montonazo. Sí, pero piensen en otra disciplina científica. No sé, depresión. ¿Cuántos trabajos publicaron el año pasado de depresión? Decenas de miles, o qué sé yo, 10.000. Es decir, es un campo emergente, es un campo que se inició hace poco, en donde el 80% de la literatura tiene menos de 10 años. Por otra parte, es algo muy importante entender que este 80% de la literatura que tenemos en la historia de los estudios de pobreza y desarrollo ocupa esta porción. Entonces, el diálogo interdisciplinario implica meterse con todas las preguntas que se hicieron los otros acá también. Y eso recién está empezando ahora. Ahora, digo, año 2017 hasta la actualidad. Por otra parte, si uno toma estos trabajos empíricos del 2003 en adelante, de acá para allá, lo que uno va a ver es que el 77% son trabajos con diseño sincrónico. ¿Qué es un diseño sincrónico? Es cuando yo estoy estudiando desarrollo. El desarrollo es cambio. Tengo que ver a un individuo cómo se transforma en el tiempo. Lo que necesito es una película de una persona.
El diseño sincrónico es cuando yo tomo fotos de un grupo de una edad, agarro otro grupo de otra edad, agarro otro grupo de otra edad. Es decir, no estoy siguiendo a los mismos individuos en el tiempo. ¿Eso significa que está mal? No. En la mayoría de los casos es lo único que es posible para hacer. Pero sí tenemos que tener cuidado que no es una película, no es una movie. ¿Sí? Entonces, es importante aumentar los trabajos de diseño longitudinal, que son hipercostosos. Seguir una población de 100 personas durante el tiempo necesita uno que vuelvan al laboratorio 10 veces en el año, por ejemplo, como mínimo. Es muy difícil de conseguir eso, porque implica un compromiso de parte de las familias, sobre todo en chicos, que es muy, muy difícil. E ir a las escuelas a hacerlo también es muy complejo, porque uno cuando va a una escuela a hacer un proyecto de este tipo, compite, y es natural, con los proyectos escolares en tiempo. Entonces todo eso va haciendo que los estudios no se puedan desarrollar como uno quisiera idealmente. La mayoría de los estudios hablan de información estructural anatómica, no necesariamente de lo que ocurre cuando uno hace algo. Después lo voy a profundizar. Y lo más importante, el 80% de la literatura, un poco más del 80%, se hace en Estados Unidos. Lo cual es muy bueno, porque han podido, digamos, en la emergencia de la disciplina, la potencia técnica que tiene Estados Unidos permite avanzar. Pero el tema es, la pregunta es si lo que se encuentra en Estados Unidos es aplicable globalmente a cualquier otra cultura. Y eso se empieza a discutir recién ahora. Entonces, fíjense cómo la importancia de analizar la literatura. Esto lo decía ayer Albano, ¿no? ¿Qué diseños se usan? ¿De dónde sale? Él hablaba mucho, yo no sé si en patologías mentales, en trastornos psiquiátricos, es más natural hablar de la importancia de la validez internacional de algo. En este caso también es importante trabajar en el esfuerzo de validarlo en cada cultura. Sobre todo porque estamos hablando de un fenómeno bien cultural como la pobreza. ¿Saben lo que es esto? Sí, ¿no? Los que están hoy vi uno chiquitito así. Está buenísimo. Espero tener la oportunidad de verlo un poco más mañana, porque nunca vi un resonador así de chiquitito. Esto es un resonador que está preparado, lo preparan para que, pobres los chicos, se acostumbren, porque uno cuando entra acá con la cabeza y acostado, muchos lo han hecho para algún estudio seguramente médico, en los estudios de neurociencia para hacer una resonancia magnética, es decir, para tener una buena imagen estructural, anatómica del cerebro, o hacer un estudio funcional, hay que meterse en esa situación ecológica tan parecida a lo que es un jardín de infantes. ¿Sí? Estamos lejos. No importa, pero hay que tener en cuenta eso. Este es el tipo de imágenes que uno obtiene cuando hace, por ejemplo, una resonancia estructural, donde lo que uno mide es, uno saca una imagen, ¿sí? Lo que hace el resonador tiene un imán acá y se aprovecha generando un campo magnético, se aprovecha para obtener, los físicos del Balcero les los explicarán mejor, para obtener una imagen muy buena y bien definida de la estructura de la sustancia blanca y la sustancia gris y estructuras subcorticales, distintas partes del cerebro. Entonces yo después puedo, con una computadora, tratar de ver el volumen, la superficie, el grosor de distintas partes. Y ese es el tipo de variables que medimos. ¿Sí? Entonces, cuando uno analiza la evidencia usando el resonador magnético estructural, las imágenes anatómicas, y en general los estudios solamente utilizan, fíjense, voy a empezar a hacer así ahora. Acá les pongo, la primera línea es la técnica, para que se den una idea de qué es lo que se está midiendo. La segunda línea es la medida de pobreza que se utiliza en todos los estudios, ¿sí? Y después la evidencia. Después voy a pasar a lo funcional, a la electroencefalografía. Es para cuando tengan las diapositivas que entiendan el orden. Entonces, cuando se usa el resonador magnético estructural y se analiza qué es lo que le ocurre al cerebro en términos del ingreso familiar, la educación materna o la calidad del cuidado muchas veces, hay medidas para eso también, uno encuentra, del 2013 a esta parte, cambios en cuánto crecen distintas áreas del cerebro o cuánto se modifica su volumen desde el primer mes de vida hasta los 4 años, en poblaciones de esas edades. Fíjese cuán temprano es posible encontrar una asociación entre un aspecto de la pobreza y un aspecto estructural. Desde el primer mes de vida se puede hacer. Y eso es algo muy importante que la neurociencia aporta, porque podemos ver aspectos de lo que está ocurriendo, más allá de los límites que tenga una imagen estructural, mucho antes de que se exprese algo conductualmente. Y ese es un valor agregado de esta disciplina para complementar otros estudios. Cambios en el volumen del hipocampo y la amígdala, acuérdense, fíjense, durante las 2 primeras décadas de vida. Estas son las estructuras que ayer nos contaba el doctor Albano que tienen que ver con el procesamiento emocional, con el aprendizaje, con la memoria, ¿sí?
Cambios también en volumétricos y de grosor en todas las cortezas, básicamente prefrontal, occipital y parietal. Todas tienen que ver con procesamientos cognitivos complejos y algunos básicos, ¿sí? Pero lo que está claro, y cambios en la conectividad entre esas áreas, en la sustancia blanca. Siempre fíjense que ocurre desde el primer mes de vida hasta más o menos la segunda mitad de la tercera década de vida. Es bastante importante. Y hay estudios recientes que lo muestran incluso en población de 35 a 65 años. Por ejemplo, hay estudios de conectividad nuevos que muestran lo mismo. Las áreas que están comprometidas son las áreas que conocemos con el nombre técnico de multimodales. Son las áreas que más o menos están activas tanto en estado de reposo como cuando uno necesita hacer cualquier actividad cotidiana. Lo cual es razonable, ¿no? Es decir, está comprometido todo lo que tenemos que utilizar cotidianamente. Todos estos cambios, cuando a uno lo mete a un individuo en el resonador y obtiene la información y después fuera del resonador le toma una prueba cognitiva, puede asociar las dos cosas. No son coetáneas, no están sucediendo al mismo tiempo. Hago una inferencia. Tengo un dato y otro dato e infiero la asociación. Todo eso suele estar asociado a modificaciones por pobreza también, definidas en esos términos, con tareas de funcionamiento ejecutivo, de lenguaje, de procesamiento fonológico. Todas cuestiones que en la infancia son críticas y fundamentales para la inclusión, para la socialización y la inclusión educativa, ¿sí? Y también la adolescencia. Algo que me importa traer, voy a mostrar dos de estas imágenes, no los voy a tratar de apabullar mucho, pero fíjense, generalmente los estudios tienen poco tamaño muestral. Este es un estudio con 42 individuos. El estudio más importante se hizo en 2015, se publicó en 2015 y se hizo con 1.100 personas. Y es lo más importante que se ha hecho. 9 centros de Estados Unidos trabajando durante varios años. Ahora hay uno muy bueno también que salió en febrero de 650. Pero en general, todo el resto son 50, 30, 65, 110. Poco tamaño muestral, poca variabilidad, ¿sí? Entonces, en este estudio, publicado en 2016 por este grupo del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo que ven es lo siguiente. En este eje lo que ven es una medida de conectividad. Conectividad es la sustancia blanca, el cuerpo calloso que les mostraba ayer el doctor Albano, conectando áreas corticales, sustancia gris, ¿sí? Y en este, un puntaje en una prueba de lectura. En este caso tenemos que los puntos azules son los chicos que vienen de hogares con más ingreso y más educación de su madre y mayor niveles de ocupación de sus padres, menos pobres. Y en rojo, los de la situación contraria. Generalmente lo que se hace es, en la base de datos se saca la mediana, en donde se parte en la mitad cada variable, se toma una parte como alto y otra parte como bajo. Entonces, lo que ven acá es que el rojo, la conectividad del rojo va bajando y se asocia más con puntajes más bajos de lectura. ¿Se puede ver eso? Y en este caso, los chicos de los hogares más pudientes, para llamarlo de alguna manera, tienen la trayectoria inversa. Es decir, los que tienen este puntaje tienen estos niveles de conectividad. Y esto ocurre en un hemisferio, en un área temporal del hemisferio izquierdo. Cuando uno va a ver otra área, el temporal derecho, está en el otro lado del cerebro, ve lo inverso. Los chicos de hogares pobres utilizan los recursos neurales para tener buenos puntajes de lectura en otro lugar. Eso no significa déficit. Hay una diferencia cualitativa. Los cerebros están funcionando distinto. Y lo más importante es que si yo solo voy al área de lenguaje, que es el hemisferio izquierdo en el 80% de las personas, me puedo quedar con esta imagen, con la de este lado, y decir que hay un déficit. Eso nos estuvo ocurriendo del 2003 hasta el 2017. A partir del 2016, 2017 empiezan a aparecer estudios de este tipo que nos muestran que tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar porque empezamos a acumular evidencia de este tipo que cuando vamos a otra área del cerebro, los chicos que vienen de hogares más pobres están pudiendo, en alguna medida, utilizar otros recursos neurales para tener buenos desempeños. ¿Eso significa que la pobreza no es mala? No, no significa eso. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con qué le pasa al sistema nervioso y con no llevar nuestros sesgos de conocimiento del cerebro tan lejos como para no ir a otros lugares a buscar otras explicaciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay otros estudios funcionales que muestran lo mismo. La idea es que diferentes patrones de conectividad se asocian con distintos niveles de desempeño, con distintos niveles de desempeño en lectura, en este caso, en chicos de distintos tipos de hogares. Otra manera de analizar el cerebro es utilizando estas técnicas de electroencefalografía.
Debajo de cada uno de estos puntos hay un electrodo que toma información, se apoya en la calota, en el cráneo, y toma información de millones de células que están del otro lado. Y por distintos métodos computacionales es posible, y controles que se hacen, es posible armar un mapa de la actividad eléctrica. Esto se ha aplicado al estudio de la neurociencia en estudios de pobreza, y lo que se ve, por ejemplo, cuando se utilizan medidas de pobreza como educación materna y ocupación paterna, es que ya en el primer año de vida es posible diferenciar patrones de activación eléctrica diferentes en chicos de distintos tipos de hogares. ¿Sí? Esto es sin hacer ningún tipo de actividad, simplemente estado de reposo. Bebés de 6 a 9 meses. Generalmente están en esta situación de regazo materno. ¿Sí? Esta es la situación en la que se está haciendo este tipo de estudios. Otro tipo de estudios lo que hacen es sacar un promedio de una actividad mientras yo resuelvo una prueba. Hay una prueba que desarrolló un equipo de Estados Unidos en la que un chico está frente a una pantalla de una computadora, de este lado hay un parlante, de este otro parlante, y viene un cuento de este lado. ¿Sí? Estamos hablando de chicos desde los 4 a los 8 años. Viene un cuento de este lado y yo le digo al chico, escuchá este lado, prestá la atención a esto. Y en la pantalla le muestro imágenes que tienen que ver con el cuento y una flecha que le hace acordar que tiene que escuchar este lado. Pero de este lado le pongo otro cuento. ¿Sí? Entonces la tarea es una tarea de interferencia absoluta, porque además aparecen pips y bips a medida que van relatando el cuento que tienen que ver con los momentos en que se toma la actividad eléctrica en cada parte del cuento. Entonces hay una necesidad de controlar la interferencia para poder saber qué escuché de este lado. Esto salió de un paradigma en adultos que se ha hecho. Yo cuando lo hago fallo sistemáticamente, pero el tema es que al final de esto uno le pregunta a los chicos sobre el contenido de lo que escucharon y tomo la información de los que me están contestando que la historia que escucharon la escucharon. ¿Se entiende? Ese es un control que uno hace. Entonces lo que uno ve es que para distintos electrodos, perdón, déjenme ver. Sí. Acá hay dos trayectorias. Una corresponde a lo que atiendo y la otra a lo que suprimo. Entre las dos se genera este espacio. Y ese es el efecto atencional, así lo llaman los autores. Estos son chicos de hogares con nivel socioeconómico alto y estos con bajo. ¿Sí? Fíjense cómo la supresión, no hay diferencia entre, están escuchando las dos cosas al mismo tiempo. ¿Está bien? Tienen dificultades para suprimir la interferencia. ¿Es un déficit? Después, cuando vamos a la parte de intervención, les voy a mostrar un estudio de este mismo grupo que tiene que ver con esto. Acuérdense de esto, de la supresión de interferencias. Los autores lo interpretaron como déficit. En la literatura anglosajona usan la palabra déficit distinto a nosotros. Nosotros tenemos la idea de que el déficit es algo malo y permanente. En Estados Unidos es algo que está por debajo de lo esperable, pero puede cambiar. ¿Está bien? Pero nunca se aclara en la literatura con suficiente énfasis. Y cuando esto pasa a otros países, o lo toma un policymaker, un tipo que hace políticas públicas, el déficit, si lo toma en Latinoamérica, es déficit en Latinoamérica. Entonces puede tomar esta evidencia en términos peyorativos del déficit. Pero acuérdense de esto. Bueno, hay otros estudios que muestran, pero... me fui, perdón. Les pido disculpas, suelo hacer lío con esto. Otros estudios han mostrado, por ejemplo, cambios a nivel del tronco encefálico. El tronco encefálico es un conjunto de neuronas que están por debajo de lo que sería el cerebro y donde hay un montón de núcleos que tienen producción de neurotransmisor para sistemas básicos. Ayer, por ejemplo, el doctor Albano habló de la accumbens. Está ubicado por ahí en una zona, no me acuerdo si es mesencefálico, pero no me acuerdo en qué área, pero eso significa que es un área que procesa tempranamente la información. Cuando yo tomo la información del exterior y la mido en el cerebro a un potencial evocado, me fijo cuánto tiempo pasa desde que presento el estímulo hasta que tengo una respuesta en una neurona. Ese tiempo, en los primeros milisegundos de ese tiempo, estoy en zonas muy primarias de procesamiento. Hay estudios que muestran que hay diferencias socioeconómicas respecto del procesamiento del habla en adolescentes. Un solo estudio, nada más que eso. Fíjense qué poco que tenemos. Pero lo importante es que empezamos a ver, la pregunta es cuán temprano aparece la diferencia en la asociación por nivel socioeconómico. Y acá hay un estudio electroencefalográfico que lo toma en ese momento.
El mes pasado se publica por primera vez un trabajo en donde esa evidencia también involucra a nivel de resonancia magnética funcional, de estructural, al tálamo, que también es un área muy importante y de procesamiento temprano, y al cuerpo estriado, ¿sí? Entonces seguimos analizando cuán temprano aparece en el procesamiento eso y a qué estructuras de procesamiento temprano hacen. Otra manera de mirar esto es lo que les decía antes. Vamos al resonador, pero ahora pongo una serie de espejos y con una computadora paso una prueba. Y le pido a las personas que mientras están adentro del resonador, también es algo hiper ecológico y natural, ¿no es cierto? Uno está con unos tapones en los oídos, unos auriculares, mirando algo, apretando un botón u otro, metido ahí adentro. Es decir, yo nunca pude ser voluntario de uno de estos estudios porque tengo claustrofobia. Cada vez que me metían apretaba el botón para salir porque era imposible estar ahí adentro. Entonces, lo que uno obtiene son imágenes que se construyen. Esto no ocurre simultáneamente mientras uno resuelve la prueba. Esto es algo muy importante, porque los que hacen políticas públicas y no saben cómo se construye el dato, piensan que uno está ahí adentro resolviendo una prueba y está pasando esto del otro lado de la pantalla. Eso ocurre muy seguido en el diálogo con los que hacen política pública, o los que no están en el ámbito de la neurociencia. Y los colegas no siempre lo aclaran con claridad. Lo que yo obtengo son números, miles de números. Y después tengo mucho tiempo de trabajo en una computadora y tengo que hacer muchos análisis estadísticos, y ahí empiezo a decir, bueno, esto se activó más, esto menos, voy a poner umbral ahí. Listo. Esto es azul según mi umbral estadístico, esto es amarillo según mi otro umbral. Lo construyo como se construye un coeficiente intelectual. Es una construcción. No es que está sucediendo ese color como un ecodoppler. ¿Vieron el ecodoppler cuando uno hace el estudio cardiovascular? Ahí uno está viendo azul y rojo y es azul y rojo. Acá no, acá se construye con mucho cuidado. Es decir, hay mucho de criterio del investigador para poner esos colores. ¿Eso es bueno o malo? No, está perfecto y es buenísimo que haya ocurrido porque nos permite avanzar mucho en muchos sentidos. Pero hay que tener siempre claro qué es el dato, sencillamente, para no hacer inferencias más allá del dato. Entonces, el primer trabajo se publica en 2006 en una tesis, era 2006 el trabajo, pero es de una tesis del 2005 de una colaboradora que hoy es líder del área, la doctora Nobel de la Universidad de Columbia, que muestra por primera vez que una zona que está acá, en el hemisferio izquierdo, cambia su activación cuando yo tomo una tarea de rimas, que tiene que ver con demandas de procesamiento de los sonidos fonológicos, cambia si uno viene de un hogar, si venían los chicos de un hogar o de otro en términos socioeconómicos. Primer estudio. Después, en el 2008, un grupo de la Universidad de Washington en Seattle sacan también un trabajo donde ven que esto que era la ex área de Broca, estas neuronas, tienen una distribución que se asocia con el nivel socioeconómico con esta linealidad, ¿sí? También se ve una modificación de la activación de esa área según el tipo de hogar en el que uno está viviendo. También han habido pruebas que muestran cambios en tareas de aprendizaje, de aprendizaje asociativo, de tipo pavloviano, ¿sí? De condicionamiento, no de aprendizaje de matemática o lengua necesariamente. Eso está ocurriendo más ahora. Y cambios en la activación de redes prefrontales y parietales en chicos de 14 años cuando están haciendo una tarea de memoria de trabajo, una prueba típica de laboratorio. Es decir, ese es el tipo de asociaciones que se ven cuando uno lo analiza de manera funcional. Y hay otra serie de trabajos que cada vez se van sumando más, que lo que hacen es, a un adulto del que se conoce la historia de pobreza, se le toma una prueba con resonancia magnética funcional y se ve cómo esa historia de pobreza se expresa en el día de hoy. Por ejemplo, cuando tiene que procesar el tipo de emocionalidad que transmite una imagen, una cara, en una computadora, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ponen a su suegro o a su suegra, aquellos que han tenido una experiencia negativa, seguramente tienen una reactividad amigdalina mucho mayor, ¿sí? Ese es el tipo de estudios. En general, ante rostros amenazantes, por eso mencionaba a los suegros y suegras, se ve menor conectividad entre las áreas amigdalinas y prefrontales. Esto hay 4 o 5 estudios de esto, ¿sí? Es poco, pero es consistente. Se han hecho en distintos lugares, con distintas poblaciones, y es muy interesante. Y en esta línea también de resonancia magnética funcional, otro grupo, esta es una investigadora de origen turco que está en la Universidad de Chicago ahora, que está haciendo estudios muy, muy importantes porque tomó la posta del problema del déficit versus adaptación. Entonces, era autora del otro estudio también. Lo que vemos acá es lo mismo que les mostraba antes. Fíjense qué poco tamaño muestral. Chicos de 7 a 13 años, edad escolar y preadolescentes,
En este eje lo que se está midiendo es la actividad media del giro frontal inferior, y en esto lo que están viendo es la actividad de occipito parietal derecha, y lo contrastan contra cambios de puntaje en una tarea de matemática. Ya en el resonador magnético funcional, no en el estructural de lectura como les mostré antes. Y lo que ven es algo parecido. Están resolviendo los chicos de los dos contextos socioeconómicos las pruebas utilizando recursos neurales diferentes. ¿Sí? Si yo me quedo que la matemática va por el lado de la corteza del giro frontal inferior o de la corteza prefrontal, me quedo solo con esta imagen, empiezo toda la discusión del déficit, de lo que falta, de lo que... Incluso puedo pretender entrenar algo. ¿Sí? Ahora, esto es una adaptación, es plasticidad pura. Una cosa importante, la plasticidad yo la defino como el conjunto de cambios en todos los componentes y conexiones del sistema nervioso, en salud y en enfermedad, durante todo el ciclo vital. Entonces, lo que estamos viendo acá es eso, estamos viendo cambios. Hay un secreto importante cuando uno está estudiando y uno lo entiende después de un tiempo, porque cuando uno está con todos estos datos y analizando electroencefalogramas y datos y las bases de datos, uno pierde de vista que, aunque haya recurso neural utilizado para resolver una prueba, la pobreza no viene sola. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Viene con un dolor, con estrés y con un desgaste fisiológico. Entonces, por más que acá haya una activación adaptativa, lo cual es buenísimo, no hay que olvidar todo lo que ocurre en el individuo que porta ese cerebro en los otros sentidos del desarrollo. Porque no es que entonces hay que darles de comer a la corteza parieto-occipital derecha. No se trata de eso. Acá estamos en ciencia básica tratando de entender qué es lo que está ocurriendo a ese nivel y tenemos todo el tiempo que tratar de recordar todo lo que implica el desarrollo, multidireccionalidad, interdependencia y lo doloroso que implica para la experiencia cotidiana que es vivir en esa situación. ¿Está? O la expensa. Color rojo, interpretaciones. Conclusiones de la primera pregunta. La exposición a pobreza, entonces, durante la niñez y la adolescencia puede asociarse con cambios estructurales y funcionales del sistema nervioso. ¿Queda claro eso? Las asociaciones afectarían de manera específica, por todo lo que les mostré y otro tanto que no les mostré, a los sistemas de procesamiento que están involucrados en la autorregulación cognitiva emocional, en el aprendizaje y en el lenguaje. Esto es algo que se replica en todos los estudios. Esos recursos neurales que están involucrados en ese tipo de procesos son los que más se asocian con pobreza. Algunas de estas asociaciones pueden interpretarse como procesos plásticos de adaptación, no déficit. ¿Sí? No es que está apagado el cerebro. Si el cerebro está apagado, acuérdense que estamos muertos. No se interrumpe el desarrollo, ni se apaga nada. Estas asociaciones además pueden variar según el tipo de prueba que use. Si yo utilizo una prueba para ver el control de los impulsos de un chico que es de un tipo o de otro, puedo tener datos a nivel del sistema nervioso diferentes. Todavía tenemos que entender muy bien por qué, porque cada tipo de proceso cognitivo involucra distintos recursos neurales. Ese es el tema. También cambia según la etapa del desarrollo y el tipo de experiencia de adversidad. No es lo mismo la pobreza medida con ingreso, con educación o con alguna otra de las medidas que se utilizan hoy en día como para medir pobreza multidireccional. Todavía tenemos que avanzar mucho en esa área. Acuérdense que esto no implica causalidad. Eso es lo más importante de mi mensaje el día de hoy. ¿Sí? Y en una gran proporción estas asociaciones se determinan a partir de evaluaciones realizadas en un contexto hipernatural, como es un resonador magnético o un laboratorio. Entonces la distancia que tenemos del contexto de creación del dato a la realidad también es algo que tenemos que empezar a valorar. Nuestro grupo, por ejemplo, trata de hacer los estudios de electroencefalografía, les voy a mostrar una experiencia después, los tratamos de hacer en contextos de hogar o de escuela. Es muy complejo, los datos son muy preliminares, pero estamos tratando de ver cómo también generar información que complemente lo que ocurre en un laboratorio. Segunda pregunta, ¿qué factores de mediación y moderación, es decir, qué podrían explicar la asociación entre alguna forma de pobreza y lo que le ocurre al sistema nervioso? Entonces ustedes tienen que las perspectivas de la ciencia de salud, probablemente las que más han avanzado en esto en los últimos años, asocian nos dicen que hay determinantes materiales como el ingreso, el empleo, la propiedad de bienes, son las variables que utilizan, o determinantes de la salud como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta, la actividad física, entre varios otros, son los determinantes sociales de la salud. Acuérdense que nuestro Ministerio de Salud tiene un área de esto, desde hace 2 décadas. Hay gente del Ministerio de Salud estudiando los determinantes sociales de la salud. Y hay gente de
del pabellón 2, que están, Pablo, no me acuerdo cómo se llama, hay algunos biólogos que están haciendo estudios en esa unidad sobre algunos de los planes que han habido, pero lamentablemente algunos se han desfinanciado. Y por supuesto están los determinantes psicológicos que involucran al estrés, al sostén social y la autorregulación. Todos estos factores que son interdependientes son los que median la relación entre el nivel económico-social y la carga alostática. Ayer el doctor Albano dijo que la alostasis es el conjunto de respuestas que nuestro sistema de respuesta al estrés genera y que en la medida en que hay un aumento fisiológico ante esas amenazas, hay una carga, se va cargando. No es bueno tener una mayor carga alostática. Entonces, desde la perspectiva de la salud, la pobreza se asocia con una mayor carga alostática por la intermediación de estos factores. Estos son mediadores. Y esto puede cambiar según población, según barrio, según cultura, ¿sí? Y por supuesto eso es lo que termina impactando en la salud durante todo el ciclo de vida. La sociología ha hecho otros estudios que nos muestran, y la psicología del desarrollo, que la pobreza se asocia con el desarrollo cognitivo, por ejemplo, a través de distintos factores que están definidos ecológicamente, pero no los voy a aburrir con esa clasificación. Los recursos comunitarios o, a nivel de los contextos más próximos al desarrollo, la estimulación cognitiva del hogar o en la escuela, el ambiente lingüístico. Es increíble cómo hay varias líneas que están empezando a trabajarse sobre la importancia desde temprano de cómo conviene generar un ambiente lingüístico en los hogares donde eso no es frecuente, más allá de los aspectos culturales que hay que tener en cuenta, ¿no? Y antropológicos. Pero hay mucho estudio ahora en neurociencia que empieza a aparecer ahora, en fines del año pasado, que no lo incorporé a las diapositivas porque los tengo que leer todavía, y tiene que ver con cómo distintos aspectos de la exposición al lenguaje temprano, la calidad, el tipo de sintaxis, cómo es la estructura del discurso de la madre, la frecuencia con que se usa, la cantidad de palabras y todo eso se asocia con distintos aspectos del desarrollo cerebral en distintas áreas. Entonces es muy importante. Obviamente las típicas de los factores de riesgo que les mostraba antes, la educación materna, la ausencia paterna, los estilos de crianza y el estrés ambiental, y la salud perinatal, su influencia sobre la salud actual y la salud actual como mediadores entre pobreza y desarrollo cognitivo, ¿sí? Tenemos 7 décadas de esto, ya lo sabemos. Cada mediador puede ser un blanco de intervención, y de hecho lo son. Lo son en muchos programas, en muchos países desde hace varios años. ¿Sí? Eso es muy importante recordarlo. La neurociencia, esto es lo que la psicología cognitiva considera mediadores a nivel del contexto de trastorno educativo, del currículo y del contexto familiar sobre la cognición. Hay muchísimas asociaciones directas, indirectas, bidireccionales, más intensas, menos intensas. Si uno toma toda la literatura de mediadores de la psicología del desarrollo cognitivo, se encuentra con este panorama. Es decir, lo que pretendo no es asustarlos ni descorazonar a los investigadores, sino entender que no tenemos que hacer afirmaciones unilineales de 2 variables. ¿Está claro? Eso es lo más importante. Sí, chocolate por la noticia que es complicado investigar. ¿Sí? Yo calculo que un biólogo tiene el mismo problema, pero con otros nombres, ¿no? Ni hablar de un físico. Bueno, en la neurociencia y en la psicología pasa lo mismo. Es bueno saberlo. Por eso hay que estudiar mucho. ¿Qué nos dice la neurociencia? 2003, primeros estudios. Miren qué lío que tenemos. Nosotros tenemos la evidencia que les mostré, nos permite ver que el nivel socioeconómico modera la relación entre la estructura y la función neural y la cognición, o la emoción y la salud. La estructura neural modifica la relación entre el nivel económico-social y los resultados cognitivos y de salud. Pero al mismo tiempo hay estudios que nos muestran que la estructura puede ser mediadora entre el nivel socioeconómico y la cognición y la emoción. Esto es lo que ocurre cuando estamos en una etapa emergente de una disciplina. Las mismas variables van cambiando de lugar, ¿sí? Según cómo uno las ponga en el estudio. O los factores de riesgo y protección median la relación entre el nivel socioeconómico y la estructura y la función neural. Todavía tenemos que multiplicar la evidencia y entender qué significa poner a las estructuras neurales como mediadoras o, obviamente, a los factores de protección cuando la estructura la tengo de este lado. Entonces, por ahora estamos en una etapa de construcción de evidencia para dentro de un tiempo, ojalá por ahí en una década, tener mucha más claridad sobre esto y ver si podemos complementar lo que ya las otras disciplinas nos van diciendo.
Síntesis de la segunda pregunta. Los mediadores y moderadores de esta asociación entre pobreza y sistema nervioso, estructura y función neural, involucran un conjunto muy diferente, diverso, de factores, tanto individuales como contextuales. Y aparentemente el ambiente lingüístico temprano, los estresores contextuales y los cambios neurales, estructurales y epigenéticos, si hay alguien que le interesa lo epigenético, tengo preparada una diapo para las preguntas, serían los mediadores que más se están replicando en los pocos estudios que vamos teniendo. Estos son los mediadores en los estudios neurocientíficos que vamos teniendo de la poca evidencia que acumulamos. ¿Vamos bien? Tercera pregunta. ¿Qué grado de modificación puede tener ese impacto de las asociaciones? Es decir, ¿puedo modificar esa asociación que se da entre pobreza con una intervención? Sabemos que por educación y por psicología del desarrollo es posible modificar la asociación entre pobreza y desarrollo cognitivo. Hay más de 5 décadas de estudio que lo muestran y hay políticas públicas que lo han implementado, sobre todo en Escandinavia. Y en otros países también, sistemas educativos enteros. En la por ejemplo, en Hungría, hasta el año 2000, los sistemas públicos tenían intervenciones que estaban orientadas directamente como objetivo a modificar esa asociación, y lo lograban. Creo que Budapest hasta el año 2000 tenía la mayor proporción de matemáticos. El 30% de los matemáticos venían de escuela pública y tenían una cantidad enorme de matemáticos. Era una de las cuestiones importantes en esos años allá. Gráfico teórico, desarrollo cognitivo bajo y alto. Esta es la trayectoria que les mostré antes, ¿se acuerdan? Las primeras diapos con las que tenían los factores que hacían y bajar esto. Y esta es la típico del desarrollo. Debajo de esta, déjenme ver si lo puse, sí. Esto lo hablamos en la calle hoy a la mañana. Esta trayectoria, debajo de esta trayectoria, tengo la presencia de los trastornos del desarrollo que son esperables en cualquier lugar del mundo. De 100 chicos, entre 15 y 25 pueden desarrollar un trastorno, según los metaanálisis, los estudios que toman más información de distintos países. Pero ¿qué ocurre con el otro 75 a 85%? Todos los chicos que nosotros estudiamos que están en pobreza pueden estar en cualquiera de estos puntos. Y las intervenciones que hagamos para estos pueden hacer que esa trayectoria suba o se quede en su lugar o baje. Entonces la idea es trabajar sobre esta área, teóricamente. ¿Y cuántas intervenciones se acuerdan que les dije que había 5 intervenciones nada más con enfoque neurocientífico? ¿Qué significa? Que ponen como punto de evaluación o como punto de intervención alguna variable de orden neural. En general las que les voy a mostrar son 3, que fueron publicadas en el año 2013, 2016 y 2018. Una es de nuestro grupo. Y les voy a describir el diseño rápidamente, si después hay preguntas lo retomamos. Este es en inglés es PCMC, pero no importa, esta es una intervención que se hizo en Oregon, con un diseño cuasi experimental porque se asignaba aleatoriamente a grupos de chicos y no a individuos, y se comparan 3 intervenciones. Chicos de bajo ingreso de 3 a 5 años son 141 y sus padres. Ellos lo llaman una intervención de 2 generaciones. Trabajan por un lado con los padres y por otro lado con los chicos. Con los padres se reúnen una vez por semana durante 8 semanas, 2 horas, y trabajan sobre un guión de prácticas de crianza orientadas a disminuir el estrés en el hogar, en las prácticas de crianza, y a mejorar la comunicación. Y con los chicos, una vez por semana, durante 1 hora, todo esto en horario fuera de la escuela, en la escuela pero fuera del horario escolar, lo hacen entrenamientos atencionales, que ya habían probado que les eran útiles. Y lo que encuentran varios resultados. Mejoran aspectos, después de 8 semanas mejoran aspectos del desempeño cognitivo de los chicos, disminuyen la percepción de estrés en los padres, evaluaron que las pautas de crianza tuvieron cambios en las trayectorias. Muchas de estas medidas son de percepción, ¿sí? Todavía hay que trabajar mucho en eso. Pero encuentran esto. El grupo intervenido versus otros, después de la intervención, partiendo de acá, llegan a esto. ¿Se acuerdan lo que les dije antes? No era déficit. Una intervención vuelve a hacer aparecer el efecto atencional que típicamente uno lo encontraría en una población no deprivada. ¿Se entiende? Único estudio. Hay mejoras en la atención, además, y el efecto atencional aparece acá con un potencial evocado. Esto es importante, esto es nuevo. El mes pasado estuve con una colega de la Universidad de Pensilvania y me dijo que habló con este grupo, del cual también, con el cual colaboramos, y nos dijo que trató de replicar esto en Filadelfia, y no lo lograron.
hicieron el mismo script con los padres, poblaciones parecidas, de la ciudad de Eugene en Oregon a la ciudad de Filadelfia, en el término de 3 años, lo replican y no encuentran esto. Entonces, fíjense qué importante cuando nosotros trabajamos con un funcionario, si el funcionario se queda con esta foto, dice, hay que practicar esto. Y de hecho ocurrió. El Banco Interamericano de Desarrollo fue a buscar a este grupo y les pidió hacer una adaptación de esto en la ciudad de Medellín, en Colombia. Y no lo lograron por otros problemas. Lo que quiero señalar ahí es la intención del economista del BID diciendo, veo este trabajo, lo quiero replicar. ¿Sí? Directo, sin una escala intermedia. Estamos hablando de 141 casos de un grupo de chicos que venían de origen latino, mexicanos, de la ciudad de Eugene, o sea, inmigrantes en una comunidad, discúlpenme los términos, blancas, con una historia de racismo muy importante, tratando de resolver problemas cotidianos difíciles. La replicación es difícil. Por otra parte, hay otro estudio hecho con solo 65 chicos, esto se hizo en Boston, con chicos, todos tenían dificultad de lectura, chicos con trastorno, pero había chicos de hogares con y sin pobreza en términos socioeconómicos, y lo que hicieron fue un entrenamiento de lectura de 6 semanas, y después de lo cual en 6 semanas hacen una resonancia estructural, en 6 semanas ven cambios a nivel de la conducta de lectura y también solo en el grupo de hogares con bajo nivel socioeconómico y trastorno de lectura, un aumento del grosor de la corteza occipitotemporal y temporoparietal, ¿sí? Estas zonas, que tienen que ver con algunos procesamientos de lectura. Son chicos con trastornos, está combinado el trastorno con el nivel socioeconómico, no es un trabajo puramente de lo socioeconómico. Nosotros trabajamos con poblaciones de hogares NBI que controlamos que no haya trastornos del desarrollo. En el primer estudio tampoco lo había, en el que les mostré recién. Y este es el estudio que hicimos nosotros en escuelas de Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Lugano. 60 chicos de hogares NBI, que es una manera de medir pobreza que no está basada en el ingreso. 5 años, hicimos 12 semanas de juegos computarizados que supuestamente estimulan funciones ejecutivas. Digo supuestamente porque hemos publicado ese trabajo, incluso con el grupo de Mariano Sigman del Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la UBA, y suponemos que estimula las funciones ejecutivas porque hemos obtenido mejoras en atención, en control inhibitorio, en memoria de trabajo, pero no lo hemos replicado lo suficiente y solo fue beneficioso en un trabajo que publicamos en 2014 para los chicos que eran de hogares NBI pero que iban poco a la escuela, los otros no. Fíjense qué especificidad tienen las intervenciones. Hay subgrupos dentro de los conjuntos de chicos con los que trabajamos para los cuales sirve una intervención y para los cuales no sirve. Y esto tiene mucho que ver con mecanismos probablemente de otro orden. La doctora Charo Rueda de la Universidad de Granada está tratando de publicar un trabajo en el que muestra que una intervención atencional es más beneficiosa para un grupo de chicos no pobres, ninguno es pobre, que tienen un polimorfismo genético específico de un gen de recepción de dopamina. Fíjense el nivel de especificidad en el que nos estamos metiendo, ¿sí? Acá lo que vimos fue este efecto. En el grupo de intervención, después de las 12 semanas, veíamos esta diferencia y está hecho con un equipo de 14 canales portátil. Salimos del laboratorio. Tampoco es ecológico, porque el chico no está en medio de una clase escuchando a la maestra. Ese tipo de estudios van a venir en los próximos años. Pero por lo menos pudimos salir del laboratorio y hacer algo en el contexto escolar, ¿sí? Y vimos que hay una intervención que reclutó en uno de los grupos que tuvo exposición a estos grupos computarizados. Este grupo no lo tuvo, otra exposición controlada. Vimos este efecto que tiene que ver con, en un paradigma de control inhibitorio, tiene que ver con ese cambio en las amplitudes, supuestamente con un mejor control en el momento que hay que suprimir una conducta. Es posible modificar los recursos neurales de los chicos que viven en hogares con nivel socioeconómico bajo a través de diferentes estrategias de intervención. Las pocas que tenemos nos muestran que puede ser hecho en un contexto escolar, que puede ser hecho en laboratorio y que lo podemos hacer con la familia también o solo con los chicos y en esa primera década de vida. Y chicos con trastornos. Los cambios no son iguales para todos los participantes. Por eso cuando uno tiene que hablar con un funcionario o con alguien que le interesa una intervención, tiene que tener mucho cuidado qué es lo que va a decir. No podemos vender ninguna fórmula porque no hay fórmulas, ¿sí? Estos cambios se verifican a distintas edades durante la primera década de vida
Y lo más importante es que esta potencialidad de cambio que ya se vio a nivel conductual durante décadas. Pero parece ser que el cerebro tiene, lo decía hace un rato, sex appeal. Entonces, si uno le muestra una imagen cerebral a un funcionario, cree más que a 4 décadas de datos cognitivos, ¿sí? Cuando el otro probablemente tenga más potencia, incluso desde el punto de vista de la construcción. Pero esa potencialidad de cambio, y este es el otro mensaje mío en esta charla, cuestiona la atribución de inmutabilidad, de fijeza del impacto de la pobreza. Eso es lo más importante para mí, que la neurociencia está complementando el trabajo de otras disciplinas que ya lo venían diciendo. Sobre las redes neurales involucradas, al menos en autorregulación, lectura y aprendizaje. La crítica a la noción de inmutabilidad, entienden de lo que estoy hablando, ¿no? Hay gente que dice que si uno está expuesto los 3 primeros años de vida a la pobreza, listo, se acabó, no hay más posibilidades. Estoy hablando de esa inmutabilidad, que en realidad hace poco tiempo lo llamábamos, usaba otra palabra y ya me la olvidé. Ya va a venir, en algún momento va a venir. Pero la crítica a la noción de inmutabilidad no le resta ninguna importancia a lo que hay que hacer durante todos los primeros 1000 días y los que vienen después. Cuando yo critico los primeros 1000 días no digo que no son importantes. Lo que digo es que no hay nada que no hay motivo para parar, ¿sí? Y lo que encontré hace poco, por suerte, fue un trabajo muy importante de uno de los padres de la neurociencia cognitiva, Marcus Raichle, que junto con el doctor Posner en la década del 80 hicieron los primeros trabajos de PET usando tomografía por emisión de positrones y trastornos de lectura, en donde se muestra esto. Lo gris son los primeros 1000 días. Ustedes van a ver en Banco Interamericano de Desarrollo, en UNICEF incluso, y en todo lo que se llama ECD, el área de desarrollo temprano infantil, van a ver siempre los famosos gráficos de sinaptogénesis y poda, las curvas de crecimiento y poda, que se parecen a esto, ¿sí? Es decir, desde antes del nacimiento hay una gran producción de contactos entre neuronas y más o menos ahí después del nacimiento bajan y hay otras áreas que bajan un poco más lento. El tema es que hay otras variables como el crecimiento sináptico, la expresión genética del crecimiento sináptico o aspectos que tienen que ver con la mielinización, con lo que le pasa a la oligodendroglía, que requieren nutrientes mucho más allá de los primeros 1000 días. Y esto llega por lo menos hasta la tercera década de vida. Y hay momentos donde hay picos más allá de los primeros 1000 días, donde hay requerimientos nutricionales que no se terminan acá. Uy, perdón. Uy. Espero no volver al inicio. ¿Me podés ayudar? Toma. ¿De charla? Te estoy terminando. Sí, sí. Uy, perdón. Ahí, esa, bárbaro. ¿Se entiende esto? El requerimiento nutricional va mucho más allá de los primeros 1000 días. Este es un trabajo muy bueno. Sin embargo, uno va a la prensa y uno dice, bueno, fíjense, el Smithsoniano, que es una entidad americana de divulgación científica y de comunicación, puede llegar a decir en el año 2013 que las circunstancias y el estrés crónico de la pobreza interrumpen el desarrollo del cerebro. Si se interrumpe el desarrollo del cerebro, estamos muertos. No hay otra alternativa. No hay interrupción del desarrollo. Habrá distintas trayectorias, pero no hay interrupción. O, por ejemplo, el diario The Guardian, que es un diario que podría llegar a ser ideológicamente afín a muchos, dice, en el 2014 una nota dice, la mitad de los niños afganos sufre daños irreversibles. Irreversibilidad era la palabra. Por malnutrición, la nutrición pobre en los primeros 2 años tiene efectos permanentes. Inmutabilidad, no cambia. Es probable que en Afganistán un chico que no come bien tenga dificultades porque además tiene otros problemas porque coocurre la pobreza y la desnutrición con otras cosas. Pero de ninguna manera puedo predecir lo que le va a pasar como adulto. Y mucho menos en base a la evidencia neurocientífica en pobreza. Uno dice, bueno, UNICEF China la tiene que zafar, ¿no? No. El impacto de la pobreza infantil es profundo, de largo alcance e irreversible. UNICEF. ¿Qué podrán estar haciendo como planes con los chicos que viven en pobreza? Es la pregunta. Uno dice, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene técnicos que están hablando con nosotros todo el tiempo. Esto es muy interesante. En el año 2015 nos dice el banco en su blog Primeros Pasos, es en los primeros 3 años de vida que el cerebro humano crece más que en cualquier otra etapa, alcanzando el 80% del tamaño adulto. El tamaño no tiene que ver con la funcionalidad, ¿sí? Eso es muy importante de entender. No importa cuánto solamente, sino cómo. Y todas las variedades de trayectorias
y de interdependencias. Y es por esto, cuando uno dice es por esto, es causalidad. ¿Tá? Que el aprendizaje se produce más fácilmente que en cualquier otro momento. A partir de mañana, a los chicos de maternal les vamos a enseñar álgebra y análisis lineal. ¿Sí? Es decir, llegan a puntos de ridiculez donde uno dice, son gente inteligente, ¿qué están pensando? ¿Por qué lo hacen? Algunos déficit, la palabra déficit en contexto latinoamericano, en la estimulación adecuada durante la infancia temprana, algunos pueden ser compensados. Pero, siempre que hay un pero, lo de atrás se anula. ¿Sí? El costo es tan alto que el daño es a menudo irreversible, la idea de irreversibilidad. Esto pasó en 2015. Yo empecé a trabajar con personas del BID y le digo, estoy enseñando esto en las charlas. ¿Qué tenés para decirme? A la que lo puso, ¿no? Lo que me contestó, que no voy a dar el nombre porque además es una persona con la que estoy tratando de estar bien, y no por los fondos que pueda dar el BID, sino porque creo en la transformación interdisciplinaria. Y van a ver que, bueno, que no me estaba equivocando. Le digo, ¿por qué está? No, dice, lo que ponen los autores no es responsabilidad nuestra. Es decir, no, le digo, es tu blog. Tenés que comunicar, sos un policy maker. ¿Qué me estás diciendo? Entonces me pidieron que escribiera una nota a fin de año pasado que me resistía. Porque dije, pongo una nota y voy a poner mi nombre en ese lugar. Y bueno, voy a poner una nota. Y lo que pongo una nota es que salió la semana pasada, en donde directamente les hago la pregunta a los lectores, ¿qué sugiere la ciencia del desarrollo sobre este punto? Y escribo lo siguiente, lo recorté. Desde la perspectiva contemporánea del desarrollo neural, los primeros 1000 días son extremadamente insuficientes para predecir el desarrollo de un ser humano típico. El desarrollo neural se modela como un proceso probabilístico multideterminado por factores biológicos, psicológicos y ambientales que moderan su trayectoria durante todo el ciclo vital. Me estoy leyendo a mí mismo porque no lo recuerdo, ¿sí? En consecuencia, no es posible afirmar que los primeros 1000 días de vida sean un periodo crítico para el desarrollo de procesos complejos como los de autorregulación y aprendizaje, ni que las privaciones tempranas generan necesariamente déficits inmutables o la detención del desarrollo. Listo, les mandé toda la artillería. Y lo publicaron. Y empecé a recibir muchas respuestas de lectores del blog. Y esto es importante, estar comprometidos y en vez de pelear, tratar de transformar. ¿Sí? Vamos a ver cómo resulta al final del camino. Implicancias, ya estoy por terminar. ¿Sí? Básicamente, a nivel científico, nosotros consideramos en el área que solamente arañamos la superficie de este conocimiento. Con total honestidad y responsabilidad, lo digo. Estamos bien arriba de la superficie. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos? Por ejemplo, ¿cuántos de estos hallazgos, cuáles vamos a poder replicar, cuáles vamos a poder generalizar y cuáles no? No lo sabemos. ¿Qué podemos afirmar con confianza y seguridad sobre los mecanismos que explican las asociaciones? Todavía no sabemos del todo mucho de esto. Desde el punto de vista de la neurociencia, ¿sí? ¿Hasta qué punto las respuestas a estas preguntas dependen de diferentes dimensiones y gradientes, por ejemplo, de la experiencia de pobreza? Más, menos, cantidades de NBI, más ingreso, menos ingreso. Los estudios nos están mostrando que un gradiente de un cambio de $1000 en el año en algunos lugares del mundo es un cambio enorme a nivel neural. ¿La edad, el género, incluso la identidad genética y epigenética de las personas serán parte de las respuestas? Hay evidencia que nos hacen sospechar que tenemos que ir a investigar eso. ¿Y cómo varían esos mecanismos y acciones en diferentes culturas, regiones, países, ciudades y barrios? Son las preguntas más importantes. Creemos que tenemos que especificar más nuestros aportes, mejorar el significado psicológico de las imágenes, de lo que implican, trabajar más en esta idea de la adaptación versus el déficit, replicar más datos de eso, identificar qué momentos oportunos desde el punto de vista neural son mejores para intervenir y de qué manera. Trabajar siempre con el norte en los mecanismos de causalidad, por más que no los vayamos a identificar, y la modulación de factores individuales y contextuales. Desde el punto de vista político, todo esto significa que la evidencia que tenemos hoy permite apoyar las hipótesis de otras disciplinas que dicen que es importante invertir en la infancia. Obvio, la neurociencia no va a modificar eso ni va a agregar demasiado. Pero más allá de eso es preliminar la evidencia. Mucho más no le podemos decir a un policymaker, a un político, cómo usar nuestra disciplina. La imagen a un maestro en el aula no le sirve de nada para hablar mal y pronto. Entonces, es preliminar para informar prácticas específicas que difieran de las propuestas de otras disciplinas y quizá lo único que me animaría a decirle a un político es préstenle atención a cómo están en los organismos
de educación, de salud y de desarrollo social, cómo están trabajando el abordaje de la respuesta al estrés, la higiene del sueño, la nutrición y el ejercicio físico, porque ahí ya estamos invirtiendo mucho dinero de los budgets, de los presupuestos. Y ahí hay mucho por hacer con otras disciplinas para tratar de generar algo de la protección. ¿Se acuerdan que les mostraba en la primera diapositiva la importancia de estos factores? Así que los cronobiólogos tienen mucho para aportar ahí. De hecho, hay estudios donde la cronobiología hace sugerencias muy prácticas. El horario de ingreso a la escuela. Entonces, estas 4 áreas probablemente sean áreas donde podamos en breve o ya hacer algún señalamiento de ese tipo, de una práctica muy específica. Pero no de las del tipo de cómo armar una política pública para la infancia temprana durante los primeros 3 años de vida. Y una que sea una fórmula general para todas las culturas. Eso no. También, y para ir terminando, es importante que siempre nos cuestionemos sobre la pertinencia cultural de cómo concebimos la infancia. Porque una cosa es, por ejemplo, tener un valor, tomarla como un valor instrumental, es decir, el chico en realidad es un adulto en potencia. Cuando uno habla de capital mental, desde las teorías económicas de capital social, de Gary Becker, por ejemplo, lo que uno está pensando es en la familia en términos de un mercado, y no estoy exagerando, está escrito así. Entonces, si yo estoy con un economista del BID y me está diciendo, me habla de capital mental, me está hablando, cuando me habla de la infancia, me habla de la masa de productores adultos dentro de 40 años. Eso es tomar a la infancia como un valor instrumental. Hay que leerlo bien, hay que estudiar. Eso me lo enseñan a mí los sociólogos o los economistas. Por eso hay que estudiar otras disciplinas. Y el valor intrínseco. La infancia es una etapa a la que hay que darle bolilla por sí misma. Porque es importante ese momento por un montón de otras cuestiones. Y obviamente tengamos mucha cautela con tomar lo que hace otra cultura para trasladarlo a la nuestra. En términos de fórmulas o en términos de evaluaciones también. Muchísimas gracias.